Bueno, recién estuvimos hablando de lo que eran los sistemas de amortización. Habíamos mencionado los sistemas de amortización francés, alemán y americano. En los tres sistemas de amortización son los tipos de crédito o devolución de préstamos que realizan personas en forma individual con una entidad bancaria o una casa de préstamos. Ahora vamos a tratar lo que es el tema de empréstitos. Los empréstitos son también una clase de créditos o de préstamos, pero que en vez de ser entre persona individual y una institución, el que se compromete y solicita el crédito son los estados, organizaciones o empresas. Entonces, vayamos a lo que es la definición de empréstitos, cómo es tomado un préstamo, quién lo solicita, y un poco de historia en base al origen de los préstamos o empréstitos. Un empréstito es un préstamo que es tomado por una empresa, compañía, organismo u estado con el fin de desarrollar una determinada actividad con el fin social, que es prestación de un cierto servicio, prestación de una construcción, por ejemplo, construcción de un barrio, alumbrado, construcción de calles, de caminos, en fin. La idea del empréstito es un fin que no es satisfecho por una persona, sino por una comunidad. Tiene una definición etimológica de la palabra y proviene del latín imprestito, que quiere decir en préstamo. De allí es que su definición traducido a la lengua castellana es el empréstito. Como le decía, los empréstitos son endeudamientos, pero de carácter de Estado, es decir, donde un Estado, una nación, solicita ese crédito. Por eso se los llama también como son préstamos que se conceden también en forma particular, pero con la condición de que el que toma ese préstamo, es decir, el que se obliga a abonar esa deuda, emita obligaciones, es decir, la obligación de emitir una obligación negociable, valga la redundancia, o pagarés, bonos o títulos, que tienen un periodo de cancelación posterior. Podemos decir que estos pagarés son emitidos, ya sea a corto plazo o a mediano y largo plazo. Definimos que estas devoluciones de crédito son a corto plazo cuando son exigibles dentro del año calendario y a largo o mediano plazo cuando trasciende el ejercicio económico, es decir, de 3 a 6 años o pasado el año de que se solicita ese crédito. Lo habitual es que un empréstito surja cuando una corporación o un Estado requiere un monto de financiación bastante elevado. Si ustedes recordarán, el año pasado se solicitó un crédito ante el Fondo Monetario Internacional en la cual la Argentina se compromete a devolver ese crédito en forma paulatina con el tiempo. Entonces es un crédito a largo plazo. La forma de devolución es la misma que en los sistemas de amortización que habíamos visto, con la diferencia que el monto es mucho mayor y el tiempo en la devolución de estos préstamos que solicitan las naciones es mucho más prolongado. A veces son de 20 o 30 años. También incluimos lo que es la tasa de interés. La tasa de interés es bastante elevada, pero aclarando toda esta situación, para que un Estado obtenga un préstamo, ya sea como era el caso del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo, es la confianza que genera ese Estado a la hora de devolver ese préstamo. Es un factor muy importante a la hora de que una nación se compromete a devolver y la imagen que tiene ese país
en cuanto a la entidad que va a otorgar el crédito. Si ustedes también habrán escuchado, en muchas ocasiones el año pasado estuvo muy elevado lo que es el riesgo país. Ustedes se preguntarán, ¿de qué sirve eso? Es una evaluación, una puntuación que tiene el Estado, que está bajo la órbita de los entes que son prestamistas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, y se tiene en cuenta la inflación que tiene, el nivel de corrupción, los sistemas económicos que aplican, la forma de devolución de los créditos, etc. Es una puntuación y, lastimosamente, no estar en los primeros lugares del riesgo país no es bueno, no deberíamos estar allí. Como recordación de algo un antecedente que tuvo la Argentina hace unos cuantos años, fue que en el año 1822, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires autorizó al gobierno para realizar un empréstito, es decir, solicitar un crédito millonario, cuya función de ese dinero que ellos iban a solicitar iba a ser destinado para desarrollar una red de agua potable, fundar pueblos, es decir, crear pueblos, realizar puertos, es decir, su función, su destino estaba especificado. El objetivo se estableció con la representación del gobierno de Buenos Aires, que firmó un acuerdo con una empresa de carácter de nacionalidad británica, Baring Brothers & Co., y la función del Estado era devolver ese crédito millonario que se había solicitado en ese siglo, para devolverlo en forma de títulos y colocarlos en el mercado. El monto era más o menos un millón de libras esterlinas. Estamos hablando de la conversión de la moneda en ese momento. El préstamo que se comprometió el país y la ciudad de Buenos Aires a devolverlo con sus intereses, recién se terminó de cancelar 80 décadas después. Como si fuera poco, una vez que se contrajo la deuda y se devolvió esa deuda contraída, el objetivo original no se llevó a cabo. Bueno, lo importante que toman en cuenta los empréstitos es el valor por el cual se constituye el empréstito, es decir, por el valor en el cual se compromete el empréstito. Es decir, como les mencioné recién, el empréstito se realiza contra el compromiso del que toma el préstamo en devolverlo con la misión de, o sea, el respaldo es devolverlo, pero el respaldo, o sea, la función es devolverlo, pero el respaldo es la emisión de un pagaré o de obligaciones negociables que garantizan mi devolución. Esos pagarés o títulos públicos, bonos u obligaciones negociables tienen un papel muy importante, y en cuanto al valor que juegan y el monto en que se constituyen, puede diferenciar, ya sea en cuanto al valor nominal, que es el valor que el título tiene sobre cuánto es lo que se va a pagar por los intereses. Luego tenemos el valor efectivo, que es lo que se utiliza cuando se refiere a lo que el título posee en el mercado. O sea, es el valor efectivo en el que el mercado tiene la evaluación o valor de mercado. Luego hablamos del valor de emisión, que es el valor con el que sale, con su propio nombre lo indica, el que posee el título en el momento que nace esa obligación de pago. Y luego tenemos el valor de reembolso, que es el valor que se va a devolver una vez que se recupera o se reproduzca retorno del título una vez emitido. Las obligaciones negociables que el Estado emite como consecuencia de adquirir un empréstito pueden ser obligaciones sin pago periódico, es decir, son aquellas que la liquidación del interés tiene lugar paralelamente a lo que la amortización del empréstito lo hace. Después tenemos también las obligaciones de pago periódico,
con pago periódico, que son las que de forma regular y fraccionada se va devolviendo los intereses, se liquidan los intereses. En cuanto a lo que es la clasificación de un empréstito, podemos hablar de tres grandes grupos. Tenemos los empréstitos que son de carácter voluntario, los empréstitos que son de carácter patriótico y los empréstitos que son de carácter forzoso. Los voluntarios es cuando el Estado recurre al mercado de capitales en demanda de fondos, pero sin realizar ningún tipo de coacción, es decir, ninguna acción deliberada o forzosa, por así decirlo, donde se promete el reembolso de ese capital en un tiempo determinado, etc. El empréstito que es de carácter patriótico es cuando se ofrecen distintas condiciones que son voluntarias para el Estado y no es voluntario en forma absoluta. Es decir que, si bien se realiza la acción de adquirir un empréstito, de endeudarse, que es una condición moral, pero se apela a los sentimientos del bienestar de una nación. Digamos que en forma indirecta nos obligamos a solucionar el problema, pero porque estamos inmulados a lo que es a la nación tratar de cubrir, digamos, las necesidades que nos ayudaría con ese ingreso de dinero. El empréstito patriótico se realiza generalmente en épocas en que el Estado atraviesa situaciones coyunturales económicas bastante extremas. La Argentina crónicamente tiene una historia en cuanto a la solicitud de empréstitos que han sido cubiertos en algunos casos y en otros casos se han negado al pago, depende de los gobernantes de turno que están, y hemos tenido secuelas tales como en una oportunidad nos embargaron la fragata Libertad, que todos conocen que es un velero hermoso que tiene la Fuerza Armada, y estando por Europa, esa fragata fue embargada hasta tanto y cuanto el Club de París no reciba el pago del préstamo que había hecho al país en el año 2005-2006. Fue una situación bastante triste. Y otro ejemplo que tenemos de los préstitos que son patrióticos es cuando se recurrió en el año 89, cuando era muy factible que ocurriese una guerra entre Argentina y Chile, en la cual el Papa Juan Pablo II intervino para evitar esa guerra. También otro antecedente es cuando ocurrió la crisis de Wall Street, que es la crisis de los mercados, en la cual en las bolsas de Nueva York las acciones de las empresas que cotizaban en bolsa tenían un valor, por así decirlo, de 5.000 pesos cada acción, 5.000 dólares, porque estamos hablando de Estados Unidos, en las horas de la mañana, y luego fue una estampida, fue una nube en la cual se creó una expectativa que fue falsa. La cuestión es que cayeron abruptamente el precio de las acciones de la misma empresa y pasar de 5.000 dólares valían a 30 centavos. Fue una situación muy crítica en la que todas las economías del mundo fueron dañadas. Y otra clase de préstitos forzosos es cuando el ciudadano está obligado a suscribirse al empréstito. Es una forma de obtención de crédito en forma indiscutida, porque obviamente al ser forzoso, como dice la palabra, están obligados al pago y a su constitución. Su devolución también se realiza en forma paulatina y de acuerdo a la forma en la que el Estado, que es quien contrae la deuda por la nación, pacte la devolución. Lo que se diferencia el empréstito forzoso con respecto a los anteriores es que carece obviamente de voluntariedad, y si bien se emulan lo que son los gobernantes diciendo que es por el bienestar de la nación, lo único que hacen es tratar de endeudar más, y lastimosamente son bonos que por ahí
están circulando aún, o algunos ya fueron vencidos el año pasado y no tuvo la suficiente espalda o respaldo para los que adquirieron los bonistas, los que adquirieron los bonos para hacerlo conversión en dinero. O sea que la promesa no se cumplió. Bueno, y vamos a terminar con lo que es la emisión de los empréstitos. Se debe diferenciar, como decíamos hoy, los empréstitos a mediano, largo y corto plazo. Decíamos que los de corto plazo son los que son exigibles dentro del año calendario y son inferiores a un año. Y los empréstitos que son de mediano a largo plazo trascienden un ejercicio económico y por lo general, como ya había mencionado, de 3 a 5 años, pero tuvimos el caso de la empresa británica que había hecho un desembolso bastante importante en el año 1822, en la cual la devolución del empréstito tardó 80 años. Entonces, para concluir lo que es este tema, los empréstitos no es una mera autorización, sino que está ordenada por una única utilidad, sino que es la supremacía, digamos, que es el Estado, el que decide el endeudamiento. Y otra cosa que podemos hablar es que si bien no hay una ley expresa que diga que cada emisión de bonos tiene que estar dada con un antecedente que establezca lo que es la ley, sabemos que las emisiones de empréstitos tienen que estar ajustadas y contempladas dentro del presupuesto económico que se va a llevar a cabo al año siguiente de la economía nacional. Damos por finalizado lo que es el tema de empréstitos y la semana que viene vamos a ver la unidad número 2, que es un poquito más llevadera, donde hablamos del funcionamiento del sector público. Bueno, muchas gracias. El material les voy a proveer en el mismo Power. Gracias.